Filipenses capítulo 2, versículo 17 dice así: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interesa por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. Pero en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Es interesante este pasaje porque el apóstol Pablo nos baja, después de habernos llevado a cimas maravillosas, donde nos habló de la actitud del cristiano, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, donde nos habló de la responsabilidad, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, donde nos dijo que tenemos que tener una buena percepción espiritual, para terminar finalmente diciéndonos que el objetivo final de la vida cristiana es resplandecer como luminares en el mundo. Es decir, que tenemos que brillar en este mundo. Ahora, de pronto, en la carta, él sale de todos estos grandes temas. Es como si nos hubiera hecho subir a una montaña, ¿no? Y hace ver el gran panorama de lo que es la vida cristiana, y de pronto baja y nos baja la realidad cotidiana, a lo de todos los días. Y cuando me detengo en esta parte, siento que Dios está tratando de darnos un mensaje especial a nosotros, y cuando la leí muchas veces esta semana y la semana anterior, digo, esto es lo que Dios quiere decirnos en este momento a todos nosotros. El apóstol Pablo estaba acompañado por Timoteo, que era su discípulo, su principal discípulo. Fíjense que la carta comienza diciendo que firma Pablo y Timoteo a la iglesia en Filipos, lo que quiere decir que está él transmitiendo que su discípulo está junto con él. Timoteo lo encontró pasando en su viaje misionero en la ciudad de Listra, se encontró con un muchachito que era demasiado joven para el ministerio, que era tímido, era enfermizo, pero lo miró y vio que era un hombre fiel. Y como era un hombre fiel, pensó que ese joven tal vez podía ser el hombre que Dios ponía a su lado. ¿Y qué hizo? Bueno, empezó a averiguar. Preguntó a la gente, a los que estaban dirigiendo allí la iglesia en Listra, ¿cómo es el testimonio de él? ¿Qué es lo que ha pasado? Y después fue a las iglesias vecinas y dice, en todos lados están hablando del buen testimonio que tienen, aún los que viven en otro lado hablan de él. Y le dijo que venga. Y a pesar de que él tenía una mala experiencia con los jóvenes, porque en el primer viaje misionero un joven, Juan Marcos, los dejó al principio del viaje, ahora él toma a este joven y este joven se identifica con el trabajo de Pablo, está permanentemente con él, es un hombre, para usar la palabra que hemos usado en estos últimos encuentros, es un hombre abnegado realmente, que se esfuerza por llevar el Evangelio. Él dice, el apóstol Pablo dice de él, no tengo
pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio y él está buscando lo que es de Cristo. Fíjese la gran diferencia que está haciendo. Y por otro lado aparece un personaje que es Epafrodito. Epafrodito pertenece a la iglesia en Filipos, está de visita allí en Roma. ¿Qué pasó? Que en Filipos supieron que Pablo estaba preso y querían hacerle llegar una ofrenda para que pudiera mantenerse en ese tiempo. Pero ¿cómo se la mandan? En ese momento la única forma de hacer llegar dinero de un lado a otro es que una persona lo llevara. Y entonces Epafrodito hizo un viaje de un mes más o menos para llegar y entregarle esa ofrenda al apóstol Pablo. Esta carta que el apóstol escribe, la va a llevar Epafrodito en su vuelta y es el agradecimiento por esa ofrenda. Ya vamos a llegar a eso. Lo que quiere decir que estamos leyendo una carta donde el que la va a llevar está allí presente y él le cuenta lo que le pasó a Epafrodito en este tiempo. Dice, estuvo acá en Roma y se enfermó y llegó a un estado que parecía que se iba a morir, estuvo a la muerte. Dice, y él se preocupaba porque ustedes se habían enterado que estaba enfermo. No sabemos cómo se enteraron, pero se enteraron que estaba muy mal. Dice, y se angustió en ese momento. Ahora, ¿cómo lo califica a Epafrodito? Dice, es un hermano, en primer lugar tenemos una fe en común, estamos unidos en el trabajo, es un colaborador, está trabajando juntamente conmigo y es un guerrero, está en la lucha, está combatiendo por la fe. Tres cosas, como tres niveles, ¿no? Están el que es un hermano porque comparte la fe, el que está colaborando y el que está en el frente de lucha. Ahora, ¿por qué habla de este frente de lucha? Pablo estaba preso, lo que quiere decir que estaban en un momento de gran persecución. Y en esa prisión, llegar a esa prisión para llevarle algo al apóstol Pablo era denunciar que uno también era cristiano. Había que tener mucha valentía, muchos no iban para no ser marcados y señalados como cristianos. Epafrodito fue a Roma, lo buscó, fue a la cárcel, entró, en medio de esa lucha donde tanto los romanos como los judíos querían destruir a los cristianos. Y en ese momento él estaba allí luchando. Y Pablo estima eso, estima que no solamente es un colaborador, sino que además es un guerrero, está en el frente de lucha. Este es el equipo con el que él está. Y junto a ellos Pablo escribe esta parte que nosotros hemos leído. En primer lugar, reconoce que su destino es incierto. Él dice, confío en el Señor que yo también iré presto a vosotros. Pero también dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de la fe, él sabe que tiene una sentencia de muerte pendiente. Y que puede llegar a esto. Y que la sentencia va a ser que lo van a decapitar, le van a cortar la cabeza de un hachazo. Y lo van a hacer en un lugar público. Y la sangre va a caer a la tierra. Y él dice, va a ser una libación. ¿Qué es la libación? Bueno, entre los paganos, la libación era tomar un líquido que acompañaba el sacrificio y volcarlo. También en el libro de Números, creo que es por allí por el capítulo 8, se menciona que al sacrificio se lo acompañaba con libaciones. Él dice, esa sangre derramada va a ser una forma de adoración a Dios. Claro, cuando uno llega allí, usted dice, qué hombre este, ¿no? Dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Y llega aquí, aunque dice, bueno, puede ser que tenga que volver, pero estoy esperando. ¿Por qué? Porque el hacha puede cortarme la cabeza. Y se mantiene firme. Y uno dice, pero nada lo perturba a este hombre, nada lo conmueve. ¿Puede ser que sea así? Y entonces entramos en esta parte que leímos. Y en esta parte que leímos nos muestra que estos hombres de fe,
estos tres hombres que están allí, que son hombres de fe, siguen siendo humanos. Siguen siendo humanos. No han perdido la capacidad humana. El mismo apóstol que escribe, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia, ahora nos dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo. Que yo también esté de buen ánimo. Fíjense lo que está diciendo. Hay una traducción que dice, para que yo cobre ánimo. Es decir, él está y está firme en la fe, pero necesita cobrar ánimo, necesita el aliento de los otros. Y está diciendo, para que yo cobre ánimo. ¿Qué es ánimo? Es el aliento de la vida. Alentó en su nariz soplo de vida. Ese es el ánimo allí en el principio, en la creación. Y el ánimo es lo que nos damos unos a otros cuando estamos diciendo, en medio de esto hay que seguir adelante. Y él está diciendo esto, hay que animarse, hay que animarse. Cuando habla de Epafrodito dice, pero Dios tuvo misericordia de él. ¿Por qué? Porque se había enfermado y estaba por morir. Dice, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Quiere decir que estaba triste, iba a tener una tristeza mayor. Nos está hablando de su corazón, nos está hablando de sus sentimientos. Y cuando habla de Epafrodito dice, porque él tenía gran deseo de verlo. ¿Sabe cómo se llama esto de tener deseo de verlo? Nostalgia. Nostalgia. Porque él tenía nostalgia de ustedes. Y no solamente eso, cuando se enteró que todos ustedes sabían de su enfermedad, dice, se angustió. Yo veo en la palabra de Dios hombres de Dios con mucha fuerza, pero que son hombres reales, que son hombres como nosotros, que son hombres que son sacudidos por las cosas. Que el apóstol Pablo dice, quiero recobrar ánimo con todo esto, quiero tener una noticia que me ayude a sobrellevar esto. Que dice, Epafrodito estaba nostalgioso, dice, y se angustió por esto. Somos seres normales. Un cristiano, a pesar de su fe, sigue teniendo todos los sentimientos de cualquier otro ser humano. Parece que es obvio esto que estoy diciendo, pero a veces no es obvio para muchos, no es obvio. Porque tratan de encarar la fe como si fuera algo que me saca de la realidad, que me lleva a un lugar donde ya no tengo sentimientos. Yo he escuchado a gente reprender a alguien que está llorando por la muerte de un ser querido. No puede llorar porque es una falta de fe. Esas brutalidades tremendas. Hasta Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro. La iglesia lloró cuando Dorcas murió. La iglesia lloró cuando Esteban había muerto. Y queremos tener un cristianismo que pasa por encima de eso. No. Sufrimos y lloramos como todos, porque somos humanos. No podemos deshumanizarnos. Cuando Elías huye en la cueva, el gran profeta que marcó su época, tiene que decirle a Dios, Señor, quítame la vida porque no soy yo mejor que mis padres. Está diciendo, ya no doy más, Señor, ya no doy más. Y el Señor tiene que levantarlo. Los cristianos estamos viviendo un momento difícil. Todos los cristianos estamos viviendo en este momento difícil. Y somos seres normales. Y por eso lloramos y reímos y estamos alegres y estamos tristes. Muchos proponen un cristianismo antinatural. No dejemos de ser seres humanos como el Señor nos hizo. Recuerdo que hace muchos años se me ocurrió, yo era un predicador jovencito todavía, debe hacer, 50 años atrás. Y un día hablé acerca de las crisis del cristiano. ¿Para qué?
vino alguien a reprenderme. Los cristianos no tienen crisis. No tienen crisis. Los cristianos tienen crisis como cualquier otra persona. Los cristianos son humanos. Pero aquí Pablo destaca algo que es importante, y es la importancia de la comunión. Esos tres hombres se ayudaban entre ellos, se animaban entre ellos, buscaban aquello que los animara, sentían que esa falta de esa comunión era importante. Otra cosa hubiera sido si hubieran estado solos, pero estaban ellos allí animándose unos a otros, sosteniéndose unos a otros. Se dieron cuenta de que era posible ayudarse. El apóstol Pablo va a escribir a los tesalonicenses, dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. El momento que estamos viviendo es difícil, no podemos ocultarlo. No podemos ocultarlo, para todos es difícil. Para mí también es muy difícil. Es muy difícil saber que nació Renzo esta semana y que yo no pude llegar hasta el lugar para orar con los papás. Es difícil. Es difícil saber que murió alguien y no puedo ir. No puedo estar allí. Es difícil. Es difícil para mí. Es difícil no poder abrazar. Es difícil no estar en la puerta para saludarlos a todos. Es difícil. Nos mantenemos firmes porque unos a otros nos estamos ayudando para seguir adelante. Yo sé que es difícil, yo sé que es difícil. Todos vivimos en soledad todo esto. Quisiéramos abrazar, quisiéramos poner la palmada sobre el hombro, quisiéramos, pero no podemos. Dios sabe por qué lo hizo. Dios sabe por qué puso al mundo en esta situación. Nosotros, como humanos, no dejemos que esto nos derrote. Nos tenemos que alentar unos a otros para seguir adelante. Tenemos que hacer uso de la comunión por los medios que tenemos. Dios fue sabio y mostró su sabiduría porque mandó esta pandemia en el momento en que había elementos como para continuar la comunión, en que había una tecnología que en otros momentos no había. La mandó justo. Mis hermanos, ayudemos a animarnos unos a otros, a animarnos con esta palabra, a sentir que esto que el apóstol Pablo está diciendo, yo quiero cobrar ánimo, y todos queremos cobrar ánimo en este momento, y la fortaleza, ¿de dónde nos viene? Nos viene del Señor. Y nos viene de nuestros hermanos, nos viene de todos los que están animándonos para seguir adelante. Por lo tanto, la lucha continúa. No dejemos que esto que está pasando nos derrote, mantengamos nuestra fe, mantengamos nuestra esperanza y sigamos adelante alentándonos unos a otros.